Segundo tiempo, pero vamos a continuar con más informaciones aquí en Canal N, siendo las 5 de la tarde con 25 minutos, que es el compliance. Hemos hablado aquí, por lo menos en Canal N, en varias ocasiones de este nuevo, no sé si decirlo, sistema dentro de las empresas, pero estamos acá con el especialista que nos va a absolver esta y otras dudas. Alberto Rebasa, doctor, socio fundador del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, tienen ustedes un evento, una conferencia internacional, Crisis Management, ¿no? Que, entre otros temas, se va a tocar este tema del compliance. Es un término que le reconozco, me llama mucho la atención porque es un término que que está usando mucho, sobre todo para hacer análisis dentro de las empresas, ¿no es así? Correcto. ¿Para detectar malas prácticas? Es para detectar principalmente áreas de riesgo que tienen las compañías y que muchas veces no han sido objeto de atención por parte de las empresas para efectos de eliminar ese riesgo o minimizarlo de forma muy significativa. El compliance entonces es una manera de verse hacia adentro, encontrar esas áreas que pueden generar eventualmente una crisis, que es parte, que es parte del objeto de nuestra conferencia, y de manera que a través de esa identificación se establezcan procesos por medio de los cuales ese riesgo desaparezca. Esos riesgos pueden estar vinculados a precisamente la relación con el Estado, obtención de licencias, temas de permisos, temas que puedan generar eventualmente elementos de corrupción, que es ahora un punto tan importante en la agenda peruana. Justamente el tema de corrupción es un tema que está vigente lamentablemente en todos los ámbitos, no solamente del sector público, sino también del sector privado. ¿Cómo se está manejando actualmente y este tema del manejo de crisis dentro de las empresas está de alguna forma reduciendo las posibilidades de que se presenten? Bueno, yo creo que estamos en realidad en un punto de quiebre. Todas las experiencias recientes y tan duras, vinculadas al Lavallato, al Club de la Construcción y otros temas de conocimiento público, creo que han puesto en la agenda algo que hace tiempo requería una mayor profundización, ¿no? Y es la lucha contra la corrupción. Entonces, el compliance es una herramienta, no es la única, pero es una herramienta muy importante. Al mismo tiempo que, aún en países en donde el compliance ha sido objeto de mucho trabajo y de ejecución concienzuda, las cosas malas suceden. O sea, es inevitable, además. Por más que hayan los mejores procesos, las cosas malas suceden y también las empresas tienen que estar preparadas a enfrentar una crisis. La idea es atenuarlas. Primero, enfrentar la crisis significa reconocer su existencia, ¿no? Hoy en día, con los medios de comunicación, con las redes sociales, es prácticamente imposible minimizar o esconder una crisis. Entonces, hoy en día las empresas tienen una necesidad mucho más inminente de salir con respuestas rápidas, de salir con respuestas sinceras y sobre todo atender los problemas que están enfrentando en ese momento. ¿Pero las empresas están asumiendo esta situación? Yo creo que sí. ¿Usted? Yo creo que sí. Yo creo que es un proceso, yo creo que ese proceso se ha acelerado de forma muy fuerte en los últimos años. No creo que haya un directorio de una empresa en el Perú en donde internamente no se haya discutido cuáles son las áreas de riesgo de la empresa, no se estén tomando medidas firmes para minimizar esos riesgos, porque además una cosa importante es que cuando hablamos de riesgos y hablamos de crisis, no solamente son temas de corrupción o temas de lavado de activos o cosas de ese tipo, estamos hablando también de temas vinculados a problemas con el servicio o con el producto, temas de afectación al medio ambiente, temas de violencia, ¿no? Una empresa, digamos, minera que puede tener una situación de violencia con una comunidad. O conflictos sociales, ¿no? O conflictos sociales. Entonces, frente a ese tipo de cosas, normalmente las empresas reaccionan y muchas veces esa reacción es muy tarde. Entonces, lo que se busca con este tipo de reflexiones son dos cosas. Primero, que haya una actitud preventiva de las empresas, en donde el nivel del director y su gerencia puedan identificar esos puntos de riesgo y atenuarlos. Y segundo, que todas las empresas ya tengan internalizado la existencia de un comité de crisis que pueda reaccionar de manera muy rápida frente a eventos no deseados. ¿Deberían haber en todas las empresas? Creo que sí. ¿Hay una exigencia en ese sentido o no? No hay exigencia de que tengan comité de crisis, ni mucho menos.
Tampoco no hay una exigencia a que las empresas desarrollen un proceso de compliance. Lo que sí hay es una consecuencia, y es que si una compañía tiene un proceso de compliance en vigencia, y no solamente un proceso de compliance significa haber identificado estas áreas de riesgo y haberlas minimizado, sino también involucra entrenar y educar a todo el equipo de la empresa con respecto a esos problemas para que sea algo identificado en la cultura de la compañía. Y al haber hecho eso, la compañía sí puede tener un gran beneficio, y es que no sea responsable penalmente por esas circunstancias que se producen. Si la compañía no tiene un proceso de compliance, no solamente tiene problema, sino también tiene una consecuencia penal. Doble problema. Doble problema. Doble dolor de cabeza. Doble dolor de cabeza. Justamente veo que este es uno de los temas que están en esta conferencia internacional de Crisis Management, el 18 y 19 de junio. ¿En dónde es exactamente? No lo tengo acá anotado. Es en el Centro Empresarial, en el edificio Real 8, en donde nosotros como firma hemos estructurado 2 días en donde se pueda analizar a conciencia, como decía, no solamente la parte vinculada a anticorrupción y al lavado de activos, sino en general una visión holística de las crisis, que involucra, por ejemplo, temas tan sensibles como, ante una situación de esas, cómo se realiza una investigación interna dentro de la compañía. ¿Frente al sistema penal se refiere usted? No, una investigación interna es frente a la aparición de un problema y la compañía, sea cual sea, puede ser un tema, como decía, de una rotura de una parte importante de una fábrica que puede generar desabastecimiento, pueden haber accidentes dentro de la fábrica, pueden haber heridos o muertos, puede haber un tema de violencia, puede haber un tema ambiental. Entonces las compañías tienen que hacer un proceso de investigación interna para saber qué pasó. Bueno, eso requiere atención a muchos temas muy puntuales, como por ejemplo normas laborales que se tienen que tomar en cuenta al momento de hacer la investigación interna. Tiene que tomarse en cuenta qué méritos probatorios va a tener esa investigación y, como decía, también una parte de comunicación dentro de la empresa con respecto a lo sucedido. Hoy en día, sí. Un tema importante es también entender que las empresas están expuestas frente a unos stakeholders mucho más empoderados. Y no solamente hablo de sus acreedores o de las autoridades, sino también sus propios empleados. Las compañías tienen que responder a sus propios empleados, las compañías tienen que responder a sus clientes, a sus proveedores, a sus accionistas mayoritarios, pero también minoritarios. Entonces, que son parte de su capital, además, que son, ¿no?, parte de su capital y a quienes le deben ellos de obligaciones fiduciarias. Es una visión sin duda mucho más integral, ¿no?, que bueno, finalmente repercute en todo, no solamente en una crisis, sino también en un manejo de una situación cualquiera dentro de la empresa. Seguro, yo creo que repercute inclusive hasta en el negocio en sí mismo, ¿no?, en una mejor conducción del negocio, ¿no?, en que un negocio no se ponga en riesgo por determinada mala práctica o por haber minimizado determinado tipo de riesgos, ¿no? Entonces, siendo que, y a veces uno encuentra negocios que son ejemplos en el negocio en sí, y que sin embargo por esa falta de, yo diría, contundencia, de seriedad o de un buen manejo hacia o de dureza para enfrentar esos problemas, pueden afectar un buen manejo de la compañía. Y no hay tema menor ni mayor, ¿no? Todos deben ser tratados de la misma forma. Yo creo que estamos pasando de copiar cosas por una razón básicamente cosmética, como puede ser el corporate governance, ¿no?, como puede ser el compliance, o como puede ser ese tipo de prácticas que son internacionalmente muy bien aceptadas, a una auténtica necesidad de las compañías de que esas prácticas las hagan de verdad. Correcto, muchísimas gracias por la entrevista y por los alcances sin duda interesantes para este evento, que es el 18 y 19 de junio en el Centro Empresarial. Muchísimas gracias. Correcto, muy amable. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Canal N, 5 de la tarde con 35 minutos.